Mm, eh, ok, en la clase de hoy, en la clase pasada, el viernes pasado, vimos un segmento de insectos y comenzamos la parte de crustáceos. Vimos lo que era morfología de crustáceos, un poco de fisiología de los crustáceos. Hoy vamos a dedicar a un tema que es cultivo de crustáceos. Y la razón es que ustedes, como futuros biólogos y sobre todo por ser ecuatorianos, eh, tienen una ascendencia muy grande sobre los crustáceos. Eh, el banano fue desplazado hace ya varios años por los camarones en lo que a cultivo se refiere. Y entonces, para ustedes el camarón representa un segmento de la economía tan importante y las posibilidades de empleo para ustedes son también tan grandes que necesitamos cubrir este tema. Entonces, vamos a hablar sobre cultivo de crustáceos, no solamente de camarón, vamos a hablar de varias especies, pero el grueso va a ser sobre camarón, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el cultivo del cangrejo azul. Eh, eh, Alison, ya que te tengo en pantalla, en primera plana, eh, eh, ¿cuántos camarones, cuántos cangrejos conoces tú que se comen aquí en Ecuador? Vamos a empezar a grabarte, disculpa. Ah, no, ya estamos grabando. Eh, ¿Cuántos cangrejos se comen aquí en Ecuador? ¿O tú has comido? A lo mejor sí los has comido, ¿verdad, Alison? Toala. Buenos días, sí. Ajá. ¿Y cómo se llaman los cangrejos que has comido? ¿O cómo los identificas? El cangrejo común, el rojo. El rojo, el Chardisoma crassus. Ese cangrejo Y la jaiba he comido y también. la jaiba. Ok. El cangrejo azul, rojo, que tú dices rojo, hay uno que viene de Esmeraldas y otro que viene de Guayas. Eh, De guayas he comido ese. ajá. El de Guayas es el Chardisoma crassus. Eh, es un cangrejo bastante rojo, lo venden en ristras, ¿no? Lo venden vivo primero que todo, un cangrejo respira aire, lo capturan eh, capturándolo con la mano o meten la mano en los huecos del cangrejo, no sé si con un guante o con la mano pelada, ¿no? Y yo sé que el cangrejo tiene unas pinzas grandotas y solamente lo mantienen un tiempo. O sea, no es una acuicultura exactamente que cierran el ciclo, o sea, que tú tomas el adulto, lo reproduces en laboratorio y los juveniles los conservas, así como se conservan los camarones, porque todo el ciclo se mantiene en laboratorio, aunque son distintos laboratorios, en el caso del cangrejo pues no es así, solamente, al menos en Venezuela, lo que hacen con el cangrejo azul, bueno, en este caso el cangrejo de tierra, el género Cardizoma, tiene varios representantes. El Cardizoma guanumi es en Venezuela, Cardizoma crasum es aquí en Ecuador, pero ambos son Cardizoma, pues. Son cangrejos terrestres asociados a manglares y los mantienen en unos tanques, los alimentan y la idea es que ellos comen fango, ¿no? Ellos tienen internamente en su intestino, pues tienen un sedimento bastante oscuro eh, y la idea es que sustituyan ese sedimento oscuro por un sedimento más claro, en este caso le dan granos de maíz durante unos días y el cangrejo pues se depura y es exportado, al menos el cangrejo de Venezuela es exportado a Puerto Rico y a Nueva York, donde hay gente que le gusta mucho comer este cangrejo, ¿no? Aquí en Ecuador lo que he visto, estos tanques los he visto es en Esmeraldas, o cercano a Esmeraldas, en Manabí, pero cercano a la frontera con Esmeraldas, donde la prefectura de Manta, prefectura de Manabí, tiene unos proyectos donde se les suministra comida a los juveniles y los engordan, los hacen crecer durante unos meses y luego los venden, ¿no? Entonces es una
una labor de engorde más que de cultivo estrictamente, pero bueno, uno pudiera decir que es cultivo, porque estamos recibiendo juveniles y los estamos llevando hasta una talla mayor y se venden, ¿no? Entonces eso estrictamente hablando es cultivo. Y eso se da pues el norte de Esmeralda, el norte de Manabí, sur de Esmeraldas. Lo que les quería hablar era de el cangrejo azul. Vamos a compartir unas imágenes. Aquí ven el ciclo del cangrejo azul. Vamos a ver si lo pudiera ver más grande. ¿Lo puedes ver? Sí. Sí, pero se ve muy, muy mal, muy chiquitito. Muy chiquito. A ver si lo logro ver más grande. Si no, trabajamos con esa imagen, pues no queda más remedio. Ayer vimos un video y vamos a ver si este me lo muestra en esta oportunidad. ¿Lo están viendo el video? O sea, se va a empezar a ver, ¿no? Sí, sí, vamos. Dura apenas 2 minutos, eso es muy, muy corto. El cangrejo azul, Calinectes sapidus, también conocido como jaiba, es un crustáceo decápodo, perteneciente a la familia Portunidae, que forma parte importante de las pesquerías de varios países de la costa atlántica, especialmente Estados Unidos, Golfo de México y Brasil. El primer intento exitoso de producir en masa los cangrejos azules juveniles se completó en 2005 por investigadores de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, logrando producir 40.000 cangrejos azules juveniles en 4 ciclos de cultivo. Los mayores productores de jaiba suave en el mundo son Estados Unidos y Japón, y en Latinoamérica solo México realiza este tipo de explotación de forma exitosa, ya que los requerimientos pesqueros y tecnológicos para lograr un producto terminado con la calidad requerida han limitado la producción de este manjar. La carne de jaiba es muy baja en colesterol, presenta un elevado contenido proteico y tiene un delicioso sabor ligeramente dulce.
El futuro de la acuicultura del cangrejo azul no está exento de dificultades. Hay dos desafíos por superar: el canibalismo y el mantenimiento de los reproductores. Desde la perspectiva comercial, la acuicultura del cangrejo es atractiva, ya que un suministro de cangrejos blandos, cuando no hay posibilidad de pesquería salvaje, puede mejorar significativamente los precios y aumentar de manera exponencial las ganancias de esta actividad. Agropedia, por Agrotendencia TV. Ok, vamos a ver el... Ah, no, esto dura 20 minutos, este no lo podemos ver. Bien. Ok. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre ese video que acaban de ver? Ninguna. Pero les hablaron de cangrejos suaves. ¿Ustedes habían oído ese término antes? No. Ajá, entonces deberían preguntar qué es eso de cangrejos suaves, ¿no? Ya va, que ahora se me perdió. Vamos a ver esto del cangrejo suave, ¿no? Bien. Están viendo a la derecha la imagen que ven arriba. Aquí a la derecha lo ven esa imagen. Sí. Ok, entonces ven que el cangrejo está saliendo del caparazón viejo. Él se abre completamente por la parte dorsal, la parte de que separa el cefalotórax del abdomen, y el cangrejo emerge por absorción de agua. Él aumenta de tamaño, él va a crecer y él vuelve a generar el endurecer el caparazón tomando carbonato de calcio del agua. Pero si yo no le permito que tome carbonato de calcio, él permanece blando. Él permanece como una especie de gelatina y yo lo puedo entonces procesar en ese momento, lo congelo, el cangrejo muere, pero permanece completamente blando y lo puedo vender. Entonces, en lugar de comerme las patas y las pinzas, la carne de las patas y las pinzas, me lo como todo. Lo pico con un cuchillo y tenedor y me lo como completo, ¿no? Entonces, esto es una delicatez. Se produce, como decía el video, en Estados Unidos, Japón y México. Aquí en Ecuador, pues no tenemos la jaiba, pero nos comemos la jaiba dura. La jaiba en estado de recién mudada, pues no se produce aquí en Ecuador, aunque se pudiera producir. Todo es cosa de tener un grupo de cangrejos en unos tanques, estudiar las condiciones bajo las cuales se promueve la muda, bien alimentados, y estos animales pues van a mudar. El problema es que cuando alcanzan la muda terminal, ellos ya no vuelven a mudar. Si es una hembra, cuando la hembra está a punto de mudar, el macho la mantiene cerca de él durante varios días inclusive, y cuando la hembra muda, se produce la cópula, la hembra produce los huevos que los va a llevar en su abdomen, como ven en esta foto.
Ven, la verdad que la hembra se ve tan chiquita. A ver si tengo una hembra más grande. No, igual. Pero bueno, ahí ven los huevos en la base de la hembra. No, estas no, son demasiado pequeños estas fotos. Bueno, ahí vemos el macho a la izquierda, que el abdomen es en forma de T, el abdomen muy, muy estrecho. La hembra la vemos a la derecha, el abdomen cubre casi todo el pecho, el tergo de la hembra, sí, y abajo vemos a la izquierda un juvenil y a la derecha una hembra ovada, cómo lleva los huevos. Esta hembra el desarrollo embrionario va a ocurrir mientras la hembra lleva los huevos y cuando salen las ovejas, la hembra libera las ovejas en ambientes de salinidad más alta, donde el animal va a estar en el mar durante el periodo de desarrollo de Zoea a megalopa y posteriormente pues va a penetrar los estuarios y recoloniza la zona donde estaban los adultos. Pero las etapas de Zoea transcurren en agua de alta salinidad. Vamos a ver si pudiéramos ver, aunque ayer lo vimos lo que era una Zoea, lo que era una megalopa, y pues esto es un mercado muy particular. Aquí vemos, esto es otro género, esto es el género Calapa. No, esto no es un Calapa, esto es otra cosa, esto es Menipe. Ven el macho con el abdomen estrecho y la hembra con el abdomen mucho más grueso que cubre el pecho de la hembra, ¿no? Ok. En los cangrejos, ¿cómo se pescan? Aquí teníamos el ciclo. Vemos entonces que el cangrejo maduro copulando, produce, la hembra lleva los huevos, los machos maduros pueden permanecer en bajas salinidades, la hembra sale y se traslada hacia aguas de más alta salinidad, donde va a liberar los huevos, salen las ovejas van a transcurrir durante cuatro estadios, luego la megalopa, dice 7, 8 mudas. Cónchales, la verdad que... Ok, se forma la megalopa en nada, ella se fija como juvenil y como juvenil penetra dentro de los estuarios y reocupa la zona donde estaban los adultos. Ese es el ciclo de vida, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se pescan cangrejos en general? ¿Han visto la película Pesca Mortal? La película no, la serie sí. La serie, sí, sí. ¿Cómo se llama? Discovery Channel. Sí. Han visto, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿están viendo las fotos? ¿Se ven las nazas o no se ven? Ya, vamos a asegurarme que se vean, ¿eh? Déjame cortar y vuelvo a mostrar. Sí. ¿Se veían, Cristian? Ok, entonces aquí vemos un conjunto de nazas cangrejeras. Esto es un sistema que se usa en algunas partes del mundo, no en todas. Vemos a la derecha que son unas cestas con unas aberturas por abajo, de tal manera que el cangrejo entra, sube por ese túnel y cae entonces en la nasa, ya él no vuelve a encontrar esa salida y ahí queda atrapado, ¿no? Y adentro se coloca carnada, pero la carnada se coloca en unos recipientes para que el cangrejo no se la coma, porque si se la comen los primeros cangrejos que entran, ya no siguen entrando más cangrejos. Aquí vemos otro tipo, esto es tipo tubular. La nasa tipo pesca mortal, vamos a ver si la conseguimos. Aquí está, ¿no? Estas son las nazas que se usan en la película. En el mar de Bering, vemos que ya están orientadas a la pesca de centollas, son de gran tamaño, porque los cangrejos son muy grandes. Vemos aquí el cangrejo, la centolla, sostenida por un marinero,
vieran el tamaño que tienen estos animales, ¿no? Pero lo que me interesa, caramba, bien, la cantidad de cangrejos que capturaron, ¿no? Y aquí vemos pues la NASA, que es una caja grande con carnada y cómo van vaciando los cangrejos. Esta pesquería dura unos meses en el año y una vez que se alcanza la cuota, pues para la pesquería, ¿no? Una pesquería bastante controlada. Aquí vemos también el manejo de la cesta. Esto lo han visto ustedes en televisión mucho mejor que lo que estamos viendo acá. Pero no siempre la pesca de cangrejos se hace con nazas. Les quería mostrar uno de mis trabajos para que vean cómo en el lago de Maracaibo, vamos a ver si tenemos nazas de cangrejos. Ok, entonces, ok, aquí ven, aquí vemos una nasa cangrejera, entonces es una caja cuadrada, rectangular, perdón, tiene una abertura que la estamos viendo acá cerca del fondo, y tiene un recipiente para colocar la carnada y esta nasa pues ocupa mucho volumen. Cuando los barcos salían a pescar, ellos amarraban las cajas, las nasas, con unas cuerdas y colocaban, pongamos, 20, 30 nasas, pero el barco era pequeño y el barco salía como si fuera una carroza de carnaval, o sea, lleno de nasas. Este sistema de pesca duraban poco tiempo las nasas porque eran de metal, el metal se oxida y las empresas compradoras de cangrejos, que eran las que suministraban las nasas a los pescadores, pues tenían que estar reemplazando varias veces al año las nasas que se usaban, ¿no? Vean el ciclo de vida del cangrejo. Los machos están en la parte baja del lago de Maracaibo. Esto es al norte de Venezuela, entre Venezuela y Colombia. En Colombia lo vemos aquí a la izquierda. Ecuador pues está un poquito más abajo. Entonces el macho está en la parte de abajo, la hembra está en la parte más salina, más cercana al Golfo de Venezuela. El macho se traslada hacia la parte de arriba, la hembra suele bajar y donde ocurre la cópula. Luego la hembra cargada de huevos migra hacia la parte de la bahía del Tablazo, que esta bahía que vemos aquí arriba, y libera las zoeas. Las zoeas dentro del Golfo de Venezuela van a sufrir su desarrollo normal y se transforma la megalopa que penetra en el lago de Maracaibo y reocupan la zona que estamos viendo. Entonces, en este sitio, ellos tenían un sistema de pesca con nazas, pero rápidamente fue sustituido por lo que les voy a mostrar. Curiosamente, aquí está citado uno de mis trabajos. Vamos a verlo. Aquí está. Entonces, el trabajo se llama La pesca del cangrejo azul con palangre. El palangre, vamos a poner, o sea, veo que me lo incorporaron aquí no me había fijado, lo estoy viendo ahorita que me habían citado acá en Google. Vamos a ver el trabajo directamente. Y les muestro. Mientras tanto lo busco. ¿El palangre qué es? Ustedes identifican, cuando les digo palangre, ¿saben qué tipo de arte de pesca es? ¿Alguien? No. Juan, ¿nunca lo has visto un palangre? Remache, abre el micrófono. Nada, Juan no nos quiere ayudar hoy. Bueno, imagínense una línea, ya lo voy a ver, déjame buscar el trabajo. Publicaciones.
Ya tienen en sus correos una serie de trabajos, entre ellos el que vamos a ver en este momento. Ok, entonces quería que vieran. Se puede ver ¿lo pueden ver el palangre? Se ve mal. Dígame si lo pueden ver, por favor. A lo mejor no se puede ver. Ya va, ya va, ya va. Creo que no se puede ver, no se puede ver. Déjame ponerlo. Me interesa esta parte. Ok, ahora sí. Se ve con dificultad, ¿no? Se ve confuso, sí. Sí, vamos a ver si consigo una mejor foto. Bueno, imagínense, vean, es una línea de cuerda, no de nylon. Esta línea de polipropileno, una cuerda, una piola larga, tiene como unos 100 metros de largo, y cada metro sale una cuerdita más corta donde se le coloca una cabeza de pollo. Entonces, normalmente un palangre es una línea madre que puede tener, un palangre industrial puede tener 60 kilómetros, o sea, empezar en Manta y termina en Puerto López. Y cada 25 metros se le coloca un rendal, que es una línea más corta con un anzuelo en la punta y se lo coloca carnada. Los palangres pueden ser superficiales, orientados a la pesca del dorado, picudos, tiburones, atunes, mientras que puede ser de fondo para capturar recursos tipo curvina de roca, pargos, meros, y en este caso se pescan cangrejos. Eso es lo curioso, que normalmente un palangre sería usado para pescar peces, porque los peces tratan de morder la carnada y se quedan pegados al anzuelo. Pero en este caso, el anzuelo no existe, la cabeza de pollo simplemente se amarra, vamos a verlo en el trabajo que le estaba presentando. Vamos a parar de compartir y compartimos entonces la publicación.
Ok, entonces vemos los botes que se usan para la pesca de cangrejo. Ahí los ven, unos botes de fibra en una playa del lago de Maracaibo. El trabajo ya lo tienen ustedes en su WhatsApp, ¿no? Ven el palangre, ¿no? Dime si se ve, Juan. Juan. Sí, pero sí se ve. Ok, entonces ven que es la cuerda tiene 100 metros, vemos el anzuelo, y el anzuelo se usa para retener la cabeza de pollo. La zona cercana a Maracaibo tiene una muy gran cantidad de granjas donde engordan pollos, y la cabeza era considerada desperdicio. Entonces ahora no, ahora se abastece, es la carnada de una pesquería importante, y vemos que entonces tiene 100 metros de largo, cada metro le colocan una cuerda más pequeña con un anzuelo, y en la punta del anzuelo una cabeza de pollo. Antes el pescador iba con la fibra llena de nazas. Ya eso lo abandonaron en cuestión de 2 meses. Después que empezaron a usar este arte, las nazas fueron completamente abandonadas y se dedica solamente a pescar aquí. Entonces, el pescador pone la cuerda, la deja 20 minutos, y la tiene que retirar enseguida, porque si la deja mucho más tiempo, los cangrejos se comen la poca carne que tiene la carnada y ya tienen que reemplazar la cabeza de pollo. Pero si no dejan que los cangrejos se la coman, entonces pueden estar pescando varias horas con la misma cabeza de pollo. Luego levantan el palangre, los cangrejos vienen pegados. Cuando uno levanta el palangre, vienen pegados a la cabeza de pollo, no la sueltan. Se coloca un colador, un cernidor debajo de la cabeza con los cangrejos, se sacude, los cangrejos caen en el colador y se colocan a bordo. Si la talla del cangrejo no es adecuada, se devuelve al mar. Hay una talla mínima que se puede usar y solamente se pueden explotar machos. Las hembras tienen que ser devueltas al mar. Entonces vemos que esta es una pesquería que produjo, vamos a ver algunas fotos, unas imágenes. Bueno, aquí vemos el lago de Maracaibo, que ya lo vimos, y vemos que los desembarques, este es un trabajo del año 2004, ¿no? Teníamos la estadística hasta el año 2002, y vemos que entre el año 85 y el año 99, las pesquerías estaban basadas con un promedio de 4.000 toneladas al año, y a partir del cambio de arte de pesca, pues se subieron casi a 9.000 toneladas. Así que, claro, arte de pesca y otras razones también que permitieron elevar mucho la producción, pues estamos hablando de casi 10.000 toneladas. Es una cantidad bien considerable para una pesca artesanal en estas condiciones, ¿no? Entonces, vemos que la pesca es estacional. Vemos acá que durante los meses de abril, mayo, junio es la época fuerte de pesca. Hay cangrejo todo el año. Se ve que en agosto hay una veda, producto de que coincide con la época de lluvias, cuando el lago de Maracaibo se hace menos dulce, la hembra tiende a salir hacia el Golfo de Venezuela, y ocurre entonces la migración, y en ese momento pues la veda se pone en funcionamiento, ¿no? Pero dura solamente un mes, y luego entonces tenemos el resto del año, que hay cangrejos todo el año, sí, pero la época fuerte entonces es abril, mayo, junio, ¿no? Bien, entonces este trabajo ya lo tienen ustedes en su WhatsApp, lo pueden leer si les interesa. Pero entonces vemos cómo los pescadores suelen ser muy conservadores, sobre todo los pescadores artesanales. Pero ellos, cuando ven beneficios de mercado o de reducción del esfuerzo de pesca, para obtener los mismos beneficios, cambian enseguida. Este cambio ocurrió en menos de un año, siendo una pesquería tradicional que tenía décadas operando, ¿no? Entonces, vemos entonces que la pesquería, tanto la pesquería de cangrejo como el cultivo de cangrejo, pues puede ser muy rentable. Ahora, ya vimos que el cangrejo suave es producto de retener las mudas, tener los cangrejos en una instalación de cultivo, y cuando el cangrejo muda, pues no permitimos que el cangrejo forme el caparazón, sino que lo procesamos enseguida, lo congelamos, y una vez que se tiene una cantidad de ellos, pues se venden o se exportan, ¿no? Pero
que cuando se capturan esas 10.000 toneladas, ¿qué se hacen con ellos? Ese cangrejo es duro, ¿no? Entonces, ese cangrejo se entrega vivo a las empresas procesadoras y vimos en la película que extraían 3 tipos de producto. No se veía claro en la película, pero vamos a, a usarlo, vamos a exponer la clase que teníamos, la clase del viernes. Déjame buscarla. Ok, ¿se ve? Dígame si se ve. Sí se ve, profe. Entonces, del cangrejo se extraen 3 tipos de productos. Uno, en la base, bueno, uno es extraer la carne de las patitas. Ellos, primero el pescador entrega el cangrejo vivo, tiene que estar vivo, son machos lo que se está procesando, lo entrega a la empresa procesadora, la empresa lo mete en unos tachos grandes donde se va a cocinar con vapor. Una vez que sale del vapor, se enfrían y se llevan unas mesas de trabajo donde una persona le quita el caparazón y lo entrega a la mesa, al resto de los trabajadores, y van a extraer unos la carne de las patas, la pata uno es la quela, ¿no? De ahí se saca un producto, porque tiene mucha carne la quela. Luego de las patas 2, 3 y 4 se saca otro producto, que es el producto más barato, son trozos de carne mucho más pequeños, y de la base de la coxa de la pata nadadora, el quinto periópodo, internamente, no lo vemos aquí, pero internamente está un músculo bastante grande, que es el que mueve las patas nadadoras. Ese es otro producto que es como una bola, un músculo en forma de bola. La carne es muy blanca, como decía el producto, en la película es una carne medio dulzona, pero es exquisita realmente. De lo más sabroso que yo he probado es la carne de este cangrejo. Bueno, si ustedes lo han comido, porque aquí se come bastante jaiba, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en Maryland, se producen pues varios miles de toneladas, igual que en México, igual que pues, en el lago de Maracaibo, ¿no? Entonces, este producto se exporta casi todo eh, a varios países, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Es un producto caro, ¿no? Una lata de carne de cangrejo aquí mismo en Ecuador, si van a Supermaxi o a comisariato, van a ver que cuesta entre 3, 4 dólares, no más. Eh, Bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto al procesamiento de cangrejos y al cultivo de cangrejos? Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que es el cultivo de camarones.
La que no quiere abrir. Ok, este documento es un documento un poco viejo del año 98, 88, producido por la FAO, se llama, ya lo tienen ustedes en su WhatsApp, Manual para la Cría y Cultivo de Camarones. Lo que me interesa es una imagen que no está aquí. Vamos a ver vamos a ver el tema de biología de los camarones peneidos. Permíteme ver el baño un momentico. Bien, ¿lo ven? Dígame, ¿se ve la imagen? Sí, sí se ve. Okay. Entonces, aquí vemos que el adulto es un animal bentónico en cierta profundidad. Dependiendo de la especie, el camarón se va a distribuir entre pocos metros de profundidad o el camarón blanco, Penaeus banamei y el Penaeus stylerostris, son dos especies de camarón blanco que tenemos en Ecuador. Ellos se van a distribuir entre pocos metros a unos 20, 30 metros de profundidad. Y luego tenemos el camarón marrón, Penaeus californiensis, que se distribuye ya hasta 100 metros de profundidad. El camarón californiensis lo pescan en Puerto López, en Puerto Cayo, perdón, usando redes de enmalle. Ellos tienen la red de enmalle es la misma que se usa, si la colocas en la superficie, pues vas a capturar pelágicos tipo dorado, picudos, atunes. Si la colocas en el fondo y la malla es pequeña, de 2 pulgadas o de 1 pulgada, vas a capturar camarones y otros peces, ¿no? Entonces ellas lo colocan y cada tantos minutos la sacan, quitan los camarones que quedaron enredados en la red y la vuelven a colocar. Es una pesca relativamente sencilla y es una de las pocas suministros de langostino que tenemos en el Ecuador, porque la mayoría del camarón que se produce en el país son juveniles. No, las lagunas de cultivo no logran producir adultos porque no convienen tampoco. Un camarón, en la medida que va creciendo, la tasa de crecimiento se va reduciendo y producir adultos pues requeriría muchos meses de alimentación y sería muy costoso. Entonces lo que los cultivadores aquí hacen es que cultivan la poslarva hasta que alcance la talla de unos 14 gramos, unos 14 centímetros,
y lo venden. Y son juveniles, para que ellos maduren tendrían que llegar a por lo menos 16 centímetros, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que el macho y la hembra están en el fondo, el macho copula con la hembra y le coloca, vamos a ver, eso me interesa que lo vean, le coloca el espermatóforo en el pecho. Vamos a verlo para que lo identifiquen bien. Entonces, déjame buscarlo. ¿Ok? ¿Lo ven? Por favor, díganme si se ven. Sí, se ve. Okay. Entonces ven que el macho y la hembra van nadando juntos primero, luego el macho se coloca en la parte inferior y le transfiere a la hembra el espermatóforo. El macho tiene, vamos a, aquí vemos ya una fotografía, no un dibujo, y aquí vamos a ver la placa que consiste el espermatóforo. Fíjense que la colocó en la parte inferior de la parte inferior del cefalotórax, ¿no? Esto es una hembra, fíjense que el primer par de pleópodos están separados. Si fuera un macho, el primer par de pleópodos estarían unidos por una estructura que se llama petasma, que es una especie de pseudopene que permite que el espermatóforo sea transferido a la parte inferior de la hembra. Entonces, esta mancha blanca es el espermatóforo. Los huevos van a salir del tercer par de pereyópodos, por aquí más o menos en el medio. A medida que van saliendo, ellos, como la hembra va nadando, la corriente de agua los arrastra y los hace tocar el espermatóforo y quedan impregnados, quedan fecundados y luego la larva, el náupleo va a desarrollarse en unas horas y que va a quedar pues nadando en el mar. Ok, aquí vemos el cigoto, cómo se va desarrollando hasta que eventualmente el náupleo pues emerge del huevo, ¿no? Habíamos visto que más bien vamos a volver a Fenucci.
Ok, entonces ya vimos que los huevos, pues, cómo se liberan, se dividen, llegan del cigoto, forman náupleo. El náupleo va a pasar por 5 estadios de náupleo, luego va a llegar a zoea. La zoea va a pasar por 3 estadios de zoea. Las zoeas comen solamente microalgas. Luego viene la etapa de misis. La misis empieza a volverse ya depredadora, come huevos de otros organismos, huevos de peces, come zooplancton, lo que logre conseguir el zooplancton, además de sigue comiendo microalgas, se transforma en poslarva, y la poslarva es la que va a abandonar el plancton y eventualmente se va a ir al fondo. Pero ella manifiesta un comportamiento relacionado con las mareas. Cuando hay alta marea, la poslarva permanece nadando en la columna de agua. Cuando hay baja marea, la poslarva tiende a irse al fondo. De esa manera, la poslarva avanza con la corriente marina hacia las zonas costeras, mientras que cuando cuando hay baja marea, la corriente la sacaría y ella desciende al fondo de tal manera que no se traslada, no se aleja de la costa de esa manera, ¿no? Ya va avanzando progresivamente. Si es una poslarva de camarón marrón, Peneus californiensis, ella no entra a los estuarios, ella se queda en la costa, pero si es camarón blanco, ella penetra dentro de los estuarios. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese trabajo de penetrar dentro del estuario o irse a la costa? ¿Qué hay en la costa, qué hay en el estuario que resulta beneficioso y que en el proceso evolutivo se generó este comportamiento? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Alguien se anima? Christopher, ¿se te ocurre por qué la poslarva tendería, tiene un beneficio de ingresar al estuario? ¿Qué hay en el estuario que le resulta beneficioso? El estuario es un ambiente donde la salinidad cambia estacionalmente. Cuando hay mucha lluvia, pues es muy baja; cuando hay poca lluvia, es muy alta. O sea, una salinidad variable. Muy pocos organismos en el mar soportan salinidades variables. Sin embargo, tenemos entonces un proceso migratorio que se ha desarrollado y tiene que tener ventajas, evidentemente. Lo que queremos saber, ¿cuáles son esas ventajas que el animal consigue en el estuario? Bueno, Christopher no nos quiere ayudar. Odali, ¿se te ocurre? O Christopher, ¿ya abriste el micrófono? Christopher. Los cambios de marea, no. Los cambios de marea. Los cambios de marea permiten que la poslarva ingrese con la alta marea, y con la baja marea ella se va al fondo, de tal manera que no es arrastrada hacia el mar de vuelta, ¿no? Pero ¿qué hay en el estuario que le resulta beneficioso? Para un juvenil que está entrando en una poslarva chiquitita, tiene apenas 8 o 9 milímetros, y va a salir con un animal de 12, 14 centímetros. Igual que los estuarios. Muchos nutrientes, supongo. Ok, hay muchos nutrientes, es correcto, va a haber comida en abundancia. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa hay en el estuario? ¿Los estuarios qué tipo de vegetación tienen? Si son tropicales o si son de aguas templadas, la vegetación va a cambiar. Si son tropicales, ¿qué vegetación va a haber? Piensa en guayas, el oro, pedernales. ¿Qué vegetación se localiza en esas zonas? Manglares. Manglares, correcto. El manglar tiene unas raíces zanconas que sobresalen, son muy ramificadas y le provee una enorme área de escondite. Si estamos en aguas templadas, Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, los manglares van a ser vegetación herbácea, tipo pasto, un pasto grande, que también le va a proveer, como el que estamos viendo en la foto, por cierto, ¿no? Le va a proveer de protección entre las raíces, entre las plantas, ¿no? Entonces hay comida, protección, un ambiente ideal para la crianza de pequeños organismos, como área de crianza. Para el Peneus californiensis, pues también ocurre, pues la costa, con menos profundo, tiene más nutrientes, tiene sistemas con rocas, que le dan una heterogeneidad ambiental mayor en la costa que la que se consigue mar afuera. Entonces, de alguna manera, estos ambientes costeros le proveen comida y refugio a estas
esta etapa del camarón, y de ahí que se haya generado a través del proceso evolutivo este comportamiento migratorio del camarón. Entonces, nosotros lo que hacemos en las lagunas de cultivo en Ecuador y en todos los países que los cultivan es hacer una semejanza con el proceso natural del ciclo de vida del camarón. Entonces, creamos lagunas donde vamos a tener agua de la misma concentración o más baja. Los primeros cultivos que se hicieron aquí en Ecuador, pues se hacían en estuarios, en el estuario del río Cojimíes, en el estuario del río Guayas, donde era agua de baja salinidad. Piensen que el camarón se está reproduciendo en agua oceánica, a 34 gramos de sal por litro. Él está creciendo en agua que va a tener unos 20 o menos. Hoy en día se está cultivando camarón en agua no dulce completamente, porque no puede ser, tiene que tener algo de sal. Pero en el estuario del río Chone tenemos cultivo de camarón con 2 gramos de sal por litro. O sea, una salinidad como 15 veces menor que la del mar, ¿no? Y se da bien, pero hay unas condiciones que tienen que cumplirse para que el camarón se pueda reproducir, no, porque ellos no se van a reproducir, son juveniles nada más, pero que pueda crecer en esas condiciones de muy baja salinidad. Entonces, las lagunas de cultivo son básicamente un símil del ciclo normal del camarón. Esas lagunas vamos a colocar las poslarvas cuando tienen apenas unos 12, 13 días de nacido. Cada día ellas mudan. Entonces, cuando hablamos de PL12, es una poslarva que después de que pasó de misis, ahí sería la poslarva 1. Y cada día pues va mudando y tenemos entonces poslarva 12, 13, sería la poslarva que tiene 13 días después de misis, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se hace el cultivo aquí en Ecuador? Vamos a ver unas imágenes de las lagunas de cultivo. Ok, vamos a ver la imagen. Bien, dime Nicole si la ves. Nicole, ¿la ves? Sí, se observa, profesor. Ok, entonces vemos que hay un canal, en el medio de la imagen hay un canal de abastecimiento. Ese canal es llenado con bombas. Las bombas pueden estar conectadas al mar. También lo puedo llenar con la marea. Yo las lagunas de cultivo que tenía experimentales en Venezuela, las llenábamos, había un intervalo de marea de 2 metros. Aquí en Ecuador es mayor todavía, aquí es 3 metros, pero allá me bastaba con los 2 metros que teníamos. Entonces yo, cuando llegaba a la alta marea, abríamos la compuerta, llenábamos la laguna y luego cerrábamos, y cuando bajaba la marea, pues la laguna quedaba llena, ¿no? Usamos un tubo que se bajaba o se subía. Entonces, este canal de abastecimiento tiene un puente, como lo ven acá, un puente que conecta un lado del otro del canal. De este canal tenemos las estaciones de abastecimiento de agua a todas las lagunas, desde el canal de abastecimiento. El canal está más alto, ¿no? Más alto que las lagunas, tiene que ser. De otra manera, pues no funcionaría para que drene por gravedad. Y luego tenemos en la base de las lagunas un canal de drenaje que tiene que ir a lo largo de todas las lagunas para recoger el agua del drenaje, ¿no? Vemos unas manchas blancas, 6, bueno, algunas tienen 7, esta tiene 2, 4, 6, 7, esta tiene 6, esta tiene 5, esta tiene 5. Esas son las estaciones de aireación. Vemos que están distribuidas a lo largo de la laguna y eso nos asegura que cuando prendo las paletas para la aireación, la laguna permanece con el agua en circulación. Es importante que el agua se mueva,
desde un lado a otro de la laguna para asegurar que el oxígeno esté uniformemente distribuido. De día no es tan necesario porque tenemos el fitoplancton produciendo oxígeno. El problema es de noche. ¿Cuál sería la hora más crítica cuando el oxígeno llega a su menor concentración? ¿Cuál creen ustedes? ¿A qué hora del día? Dime, Franci, ¿a qué hora del día tú piensas que hay la menor concentración de oxígeno en el agua? Y es cuando tenemos que tomar las medidas en las lagunas para asegurarnos que los bichos no se nos vayan a afectar por falta de oxígeno. Góngora, abre el micrófono. De noche, profe, no. De noche, sí, pero ¿a qué hora de la noche? El oxígeno, desde el momento que cae el sol, empieza la respiración a predominar porque ya no hay fotosíntesis. Entonces, se va a ir consumiendo progresivamente. ¿Hasta qué hora? ¿Cuándo entonces empieza otra vez la fotosíntesis a activarse? Hasta que salga el sol. Cuando sale el sol. Entonces, justo antes de que salga el sol, a golpe de entre 5 y 6 de la mañana, es el momento más crítico, porque es cuando va a haber menos concentración de oxígeno y es cuando entonces hay que estar pendiente. En las lagunas tiene que haber un personal de guardia todo el tiempo, porque está en juego mucho dinero, ¿no? Entonces, ese personal debe tomar el oxígeno cada tantas horas y la hora más crítica justamente es a esa hora, ¿no? Usualmente se toma a las 3, 4 de la mañana y si acaso hay un bajón de oxígeno muy fuerte, pues hay que prender las bombas, ¿no? Las paletas son motores que mueven unas paletas para mantener el agua oxigenada. Algunas empresas las tienen eléctricas, otras las tienen a motor a diésel. Entonces hay que ir de una en una aprendiéndola. Eso realmente es un trabajo, ¿no? Sobre todo en granjas muy grandes, ¿no? Yo pienso que las granjas muy grandes tienen tal cantidad de dinero invertido que bien hacen invertir en paletas eléctricas, ¿no? Entonces, para sembrar una laguna, uno lo primero que hace es escoge el terreno en un sitio donde la calidad del agua sea adecuada, que no tenga contaminación, que tenga la salinidad adecuada. Si hay un estuario o hay un río cerca, pues mejor, porque yo voy a poder mezclar el agua de mar con el agua de río. Así se construyeron las primeras lagunas en Venezuela, donde cerca de un río, de tal manera que mezclaban el agua de mar y bajaban la salinidad de 36, que es el área de la salinidad en el Mar Caribe, a 25. Aquí en Ecuador tenemos 34, pero los estuarios pueden tener salinidades variables, 15, 20. Cercano a 20 es lo ideal, es donde se ha visto que el camarón tiene mayores tasas de crecimiento. Entonces, una vez escogido el sitio y con la calidad del agua adecuada, el otro problema es el suelo. Los manglares son zonas donde hay poco oxígeno en el suelo. La materia orgánica se acumula y allí permanece por muchos años. Eso se llama las trampas azules, donde el CO2 se va a conservar, es absorbido por los árboles, pero luego no es descompuesto, porque cuando les caen las hojas, las ramas, los frutos o los animales que se mueren, caen al fondo. En los manglares hay muy poco oxígeno en el fondo, entonces ese CO2 va a permanecer allí sin descomponerse durante muchos años. Entonces, bajo esas condiciones, también ocurre que el azufre se acumula y eventualmente podemos tener suelos sulfatoácidos, porque el azufre se oxida, forma sulfato y cuando se hidrata forma ácido sulfúrico. Y obviamente el ácido sulfúrico es como el agua del ácido de las baterías de los carros, ¿no? Sumamente fuerte, un ácido muy fuerte y puede ser muy dañino. Entonces, si un suelo cercano a un manglar, que queremos usarlo para una camaronera, es muy ácido, tenemos que subir el pH. ¿Y cómo lo hacemos? Agregándole cal. La cal puede ser óxido de calcio, CaO, puede ser bicarbonato de calcio
o puede ser carbonato de calcio, CaCO3. De cualquiera de estas formas, dependiendo de la acidez que tenga, hay que colocarle mayor o menor cantidad de cal. Se mezcla la cal con el suelo, se espera unos días y luego se vuelve a medir el pH con pHímetro y se verifica que el pH haya subido hasta por lo menos 6,5. Ideal que tuvieran pH como el del agua de mar, 8, pero con 6,5 ya sería suficiente. Entonces, una vez que se tiene la laguna ya con el suelo adecuado, se llena de agua, el agua se filtra por unas mallas para evitar que entren huevos de peces que eventualmente se vayan a comer los camarones, pero no tan fino como para que no entre microalgas y no entre plancton, porque me interesa que en las lagunas haya una comunidad planctónica suficientemente rica con microalgas y con zooplancton, copépodos, cladóceros, que me alimenten los camarones que voy a colocar allí. Además, las microalgas le van a dar una coloración al agua que va a impedir que los pájaros vean los camarones en el fondo. Si el agua de una laguna camaronera es muy clarita, tenemos un mango bajito también. Cualquiera pasa y se lo come. Entonces los pájaros están todo el tiempo buscando camarones y si pueden ver los camarones en el fondo, vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, por eso es que es necesario mantener un cultivo de fitoplancton dentro de las lagunas para que no se puedan ver los camarones en el fondo y evitamos la depredación por pájaros. Además, ese fitoplancton pues va a alimentar a una comunidad zooplanctónica que me van a alimentar también a los camarones y me van a reducir el consumo de alimento balanceado que les tengo que dar. El balanceado se calcula según el contenido de proteína de la etapa del camarón. El camarón va a ir requiriendo más proteína cuando es muy pequeño y en la medida que va creciendo, pues su tasa de crecimiento se reduce y el consumo y la necesidad proteica también se reduce. Entonces un animal que tiene la poslarva, por ejemplo, va a requerir un alimento con un 30-40% de proteína, mientras que un animal ya cercano a la cosecha, como tiene 12-13 gramos, va a requerir un porcentaje de proteína no mayor a 20 o 25. Cuanto menos proteína tenga, más barato es el camarón, más barato es el alimento. Una vez que tiene la talla adecuada, el animal pues se cosecha. Para eso se baja el nivel del agua de la laguna y los animales se van a ir concentrando en el drenaje, ¿no? Cercano al canal de desagüe. Para la cosecha misma se coloca una cesta o una red en la boca del drenaje, se abre la compuerta y van a salir el agua con los camarones. Cuando la cesta está llena, un tractor la recoge, la levanta y la echa en un tacho con agua con hielo. El camarón va a morir por la baja temperatura, pero al mismo tiempo va a permanecer a menos de 4 grados centígrados, que es lo que las Naciones Unidas recomiendan para mantener la calidad de los productos acuáticos, tanto peces como invertebrados. Luego que salen del agua, deben mantenerse por debajo de 4 grados centígrados, y eso se logra con el hielo, ¿no? Entonces, una vez que la piscina está vacía, ya se deja un tiempo al sol, de tal manera que la materia orgánica que quedó en el fondo va a ser oxidada y volvemos entonces a llenar la laguna y repetimos el ciclo. Se me había olvidado que hay que fertilizar. Cuando el agua se llena la laguna, se le pone fertilizante que puede ser orgánico, como excremento de vaca, excremento de caballo o excremento de gallina. También puede ser fertilizantes orgánicos como químicos como el que usamos para fertilizar el jardín de nuestra casa o las siembras normales agrícolas aquí en Ecuador, que se usan fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio, y me permite pues mantener unas condiciones adecuadas dentro de las lagunas de cultivo. Hay que fertilizar cada tanto tiempo. Para asegurar que el fitoplancton tenga suficientes nutrientes y se mantenga el nivel de oscuridad en las lagunas. Ya saben por qué. Si no, vamos a tener un mango bajito con los pájaros circulando en nuestras lagunas, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con ese camarón después que se cosecha? Se lleva a una planta procesadora donde se va a producir 3 tipos de productos.
Si el camarón va a Europa, el camarón va entero. Simplemente se lava, se separa por tamaño y se empaca. Entre el caparazón y el abdomen hay una membranita flexible que debe mantenerse. Hay que tener cuidado de no romperla cuando se colocan los camarones en las cestas, en las cajas. El camarón que se exporta va en cajas de cartón cubiertos con una lámina de plástico y se le coloca un poco de agua, se llama glaseado, para que al congelarse, normalmente el camarón congelado sublima. La sublimación es el paso del agua del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces, si yo no le coloco el glaseado en la capita de agua al camarón, el camarón se va a deshidratar y va a perder calidad. Entonces, el glaseado permite que el agua que se evapore sea la cubierta de agua que le puse y no el agua del camarón. Si el camarón va a otro país, o aquí mismo en Ecuador, he visto que mucha gente le gusta comer colas de camarón. Entonces se quita la cabeza y se deja solamente la cola, o la cola se pela y se queda solamente la pulpa. Entonces, fíjense que tenemos o camarón entero, o camarón en cola con concha, o camarón en cola sin concha. Estos tres productos pues tienen mercados diferentes. El camarón que va a Canadá, a Estados Unidos, es un camarón en cola con concha. Todos los camarones hay que separarlos por tamaño. Para eso se usan unas máquinas que es como una correa transportadora, que no es una correa, sino son dos barras. El camarón va cayendo con una tolva entre esas dos barras, y las barras se van abriendo progresivamente. Entonces, primero caen los camarones más pequeños y caen en un recipiente, y luego van cayendo los camarones más grandes a medida que se van separando las barras, ¿no? También he visto que en las procesadoras la gente pues tiene mucha experiencia y lo hace a mano. Dado un conjunto de camarones, ellos van colocando los camarones por tamaño en distintos tachos, ¿no? Entonces, el camarón más grande es U8. U significa unidades, 8 por libra. Entonces, 8 unidades por libra significa un camarón. Una libra tiene 452 gramos. Entonces, 8 unidades va a significar 452 entre 8. Me da un camarón de 57 gramos. Un camarón bastante grande, es el más grande de todos, ¿no? El más caro. Luego podemos bajar a U10, U15, U25, U70. Un camarón 70 son 70 animales por libra. Me daría 452 entre 70, me da 32 gramos. ¿Seguro? No, no puede ser. 452 entre 70. No, me da 6,5 gramos. Un camarón muy pequeñito, que puede tener cierto uso, ¿no? Normalmente no se cosechan camarones tan pequeños porque su valor es muy bajo, ¿no? Pero he visto en ocasiones que por algún problema la laguna hubo que vaciarla y hubo que cosechar el camarón aún siendo pequeño. Ese camarón también tiene mercado. Es cosa de ver quién está interesado en un camarón de 7 gramos y se vende, ya sea a los restaurantes chinos, ¿no? Pero el mercado ecuatoriano, el productor camaronero ecuatoriano ha demostrado una enorme habilidad para sortear los problemas de mercado. Como sorteamos durante la pandemia, uno de los pocos países que pudo aumentar su producción camaronera y venderla completa fue Ecuador. Eso fue una situación bien curiosa a nivel mundial, ¿no? Porque muchos países perdieron, sin embargo Ecuador logró sortear el problema de mercado abasteciendo un mercado que no era tradicional. Normalmente el productor ecuatoriano le vendía a grandes distribuidores, pero esos grandes distribuidores se quedaron en problemas porque no había restaurantes. O sea, vender a los restaurantes era lo lógico, pero cuando los restaurantes están cerrados, ¿qué quedaba? El mercado de las casas. Así que se decidió abastecer ese tipo de mercado y empezar a vender camarón en menores cantidades, pero a mucha gente. Y de esa manera, en muchos de los países se tuvo éxito y se vendieron las 680.000 toneladas de camarón que el Ecuador produjo el año pasado. Eso es toda una hazaña de mercado el haberlo logrado. Entonces,
igual que vendemos en esas condiciones, pues también podemos vender camarón de distinto tamaño, ¿no? Bien, entonces hemos identificado cómo se cultiva el camarón, cómo se procesa, a dónde se vende, y ahora pues viene todo el desarrollo tecnológico de qué hacer con el futuro cercano. Cada vez tenemos más problemas con enfermedades. El hecho de tener camarones en alta densidad o cualquier organismo acuático en alta densidad va a significar que nos exponemos a condiciones de estrés. El estrés es uno de los factores determinantes para que los animales se enfermen. Los animales acuáticos están normalmente conviviendo con los patógenos, virus, bacterias, parásitos, metazoarios, tipo céstodos, tipo de tremátodos, anélidos. Es decir, es una fauna diversa, pero mientras el animal no esté estresado, y las condiciones, porque las condiciones del ambiente donde él vive son las adecuadas, el animal pues va a lograr sortear estos problemas y va a permanecer sano. Estos camarones logran defenderse de los patógenos gracias a los hematocitos que tienen en los amebocitos, perdón, que tienen el hemolinfa, logran reconocer las células extrañas y las atacan y se las comen, igual que nuestros glóbulos blancos. Pero nosotros tenemos además un factor que ellos no tienen, que es la memoria inmunológica. Los invertebrados no tienen antibióticos, no tienen anticuerpos. Ellos reconocen las células extrañas y se las comen, los amebocitos de los camarones, pero no tienen memoria. Yo no puedo vacunar un camarón. Aunque últimamente estaba leyendo información que parece decir que no es tan cierto esto y que puede haber cierto tipo de inmunidad por parte de los camarones. Pero eso está apenas descubriéndose en estos días. Por lo general, el principio que tenemos es que los invertebrados en general no tienen respuesta inmune. Así que no los puedo vacunar. Yo puedo vacunar peces y de peces para arriba, pero a invertebrados no. Entonces, una de las maneras de controlar las enfermedades ha sido mantener bajas densidades y condiciones adecuadas del cultivo. Cuando llegué a Ecuador, en el año 2015, me sorprendía que la densidad de cultivo aquí es muy baja, la mitad de lo que hay en Venezuela. Allá se obtienen 5 toneladas por hectárea y aquí se obtienen 2. Y yo le preguntaba a la gente de la Cámara Nacional de Acuicultura, ¿por qué pudiendo aumentar la densidad no lo hacen? Y ellos me dijeron que la mancha blanca fue un virus que atacó el Ecuador en los años finales del año 90 y atacó muy gravemente. La producción camaronera bajó muchísimo y una manera de compensarla fue traer animales de Florida que eran resistentes a la mancha blanca. Sin embargo, esas variedades que se trajeron, pues no duraron mucho porque empezaban a mezclarse con camarones nativos en las salas de cultivo y se perdía la heterosis. Al final descubrieron que había que aprender a vivir con el virus, como nos va a tocar vivir con el COVID-19, ¿no? Entonces, se sabía que en baja densidad el virus no ataca el camarón. El virus está allí, pero no se convierte en patógeno. Y de esa manera, desde los años 2000 hasta el sol de hoy, en Ecuador se mantiene una baja densidad de los camarones y eso ha evitado que el virus de la mancha blanca pues se convierta en un problema serio y somos el país ahora que más camarón produce en el planeta Tierra, ¿no? Así que bueno, hemos tenido éxitos, hemos sabido manejar bien este cultivo, pero ahora vienen retos. Retos es cómo aumentar la producción sin necesidad de aumentar la superficie. Y para eso vamos a ver los cultivos intensivos. ¿En qué consiste un cultivo intensivo de camarón? Okay. Ven a la derecha, vamos a ver aquí que aparezca.
el que me tengo que asegurar que se vea. Vamos a parar. Ok, ¿se ve? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces, mientras en una laguna de cultivo de camarón podemos tener una densidad de 10 animales por metro cuadrado, en un superintensivo como el que están viendo acá, en un raceway, podemos tener 100 o 200 animales por metro cuadrado. Esto significa una inversión grande, ¿no? Porque necesitamos controlar la salinidad, el pH, la temperatura y sobre todo el nivel de oxígeno y la alimentación. Entonces, hay que invertir dinero en personal capaz de manejar estas instalaciones, pero obviamente también las ganancias pues van a ser bastante grandes, ¿no? Entonces tenemos este tipo de raceway que parece una racetrack, que sería donde corren los caballos. Raceway es donde están aquí corriendo los camarones. Esto se mantiene en movimiento, este agua. Vamos a ver si tengo, aquí vemos un raceway, pero con paletas para asegurar el mantenimiento del oxígeno. En estas condiciones vemos que hay paletas en distintos sitios y el agua pues circula en el raceway, está cubierto con el techo, con un techo plástico que permite el paso de la luz para facilitar que el fitoplancton tenga suficiente luz, pero no entran los pájaros, ¿no? Yo quería... Ok, otra manera es de mantener cultivos superintensivos o intensivos es en tanques. Aquí vemos un tanque australiano, es una estructura de metal con una malla, unos tubos, y adentro tiene una malla de liner, un polietileno de alta densidad, una malla plástica, ¿no? Donde tenemos entonces también lleno de agua con unas condiciones particulares ese agua, y el agua en estos cultivos suele no recambiarse. Uno trabaja con el Biofloc, que son quería ver el Biofloc son partículas pequeñas recubiertas de bacterias que esas bacterias me van a absorber los productos nitrogenados del agua, el más grave de todos es el amonio, y me lo va a transformar en nitritos y nitratos. Esos nitratos van a ser absorbidos por las microalgas y van a ser convertidos en biomasa vegetal que va a ser consumida por el zooplancton que está en el tanque y a su vez va a ser consumido por los camarones. Entonces, de esa manera yo tengo un agua enriquecida. Las bacterias no solamente consumen los minerales, sino también yo les doy suministro de melaza, les doy azúcar. Puedo colocar azúcar, puedo colocar melaza, lo que salga más barato. Entonces es un agua dulce, bueno, agua de mar, ¿no? Pero tiene azúcar y eso permite pues que las bacterias gram positivas, que son las que me interesan, me desplazan las gram negativas y me mantiene el ambiente en unas condiciones controladas y estables. Así va a permanecer hasta que el camarón llegue al momento de la cosecha. Fíjate, el agua no se cambia. Lo que hago es el compenso, el agua que se evapora, colocando agua dulce para mantener la salinidad. Entonces, les digo, esto es una zona, es la tecnología más avanzada, requiere pues grandes inversiones, tanto en equipamiento como en personal, porque el nivel técnico que tiene que tener el personal es suficientemente alto. Se van a dar cuenta cuando vayan a visitar camaroneras que muchas de las personas que llaman biólogos, que son los encargados de la parte técnica de las operaciones, no son tales, pero son gente experimentada que a lo largo de los años pues adquirieron la experiencia del cultivo, pero no son biólogos, no fueron a la universidad a estudiar biología, como ustedes lo están haciendo. Entonces, la base teórica de este personal pues no es suficientemente grande, aunque puede ser un personal con mucha experiencia y que ha leído mucho, ¿no? Pero se espera que en un futuro
pues sean ustedes, las nuevas generaciones de biólogos, los que van ocupando esos cargos, y para eso pues tienen que entrenarse primero en la base de la biología de los animales y luego en la parte específica del cultivo de camarón con los nuevos diseños, los nuevos desarrollos. Anteriormente, por ejemplo, uno de los que les voy a mencionar, anteriormente cuando había problemas de bacteriosis, y eran muy comunes en los cultivos, se usaban antibióticos en grandes cantidades. Muchos países empezaron a prohibir el uso de antibióticos porque el antibiótico queda retenido en la carne del camarón. Entonces, cuando yo trato de exportar, por ejemplo, a Italia, en Italia van a verificar si el camarón tiene o no tiene antibióticos, y si tiene, lo van a rechazar, y me devuelven el pedido. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que coma camarón con antibióticos está ingiriendo antibióticos también, y sin necesidad de que el médico se los mande. Entonces, esto va a generar una comunidad bacteriana resistente a los antibióticos, y si la persona llegara a enfermarse y la bacteria que lo ataca es resistente a los antibióticos disponibles, pues vamos a tener un problema serio para controlar esa bacteriosis en la persona. Por ejemplo, una de las enfermedades más terribles que hay se llama el ébola, y tenemos muy pocos antibióticos para atacarlo. Entonces, hay antibióticos que son absolutamente prohibidos en la acuicultura, como el cloranfenicol. Si bien se usó durante mucho tiempo, pero el cloranfenicol es uno de los pocos antibióticos que quedan para atacar bacterias muy peligrosas. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Si la gente ha empezado a usar probióticos. Un probiótico son bacterias también, pero bacterias buenas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo un vaso de leche y le agrego un poco de yogur? Compro yogur en la tienda y le pongo un poco de yogur, una cucharada de yogur al vaso de leche. ¿Qué va a pasar con esa leche? Dime, Kevin, ¿qué pasa si le pones un poquito de yogur a un vaso de leche? Kevin, abre el micrófono. Nada, ¿alguien sabe? Las muchachas, a ver si saben. ¿Qué pasa cuando le pongo yogur a un vaso de leche? Juan, ¿no se te ocurre? Se mezclan, ¿no? Que se mezclan. Claro, pero al poco tiempo, a las pocas horas, ¿qué va a pasar? ¿La leche sigue tal cual o se va a transformar? Se va a transformar, ¿no? ¿En qué se transforma? En más contenido, ¿no? En más yogur. En más yogur. El yogur no es estéril, el yogur tiene bacterias. El yogur es pasteurizado nada más, no es esterilizado, es pasteurizado. Entonces esas bacterias que tiene el yogur van a pasar al vaso de leche y van a transformar la leche en más yogur. Entonces una manera de hacer yogur es agarro leche, le pongo un poco de yogur que compro en la tienda y voy a tener más yogur al día siguiente. Entonces, estas bacterias, los lactobacilos, que se usan para producir yogur, para producir queso, me sirven también para alimentar camarones. Entonces, se producen los cultivos de lactobacillus específicos, unos lactobacillus que ya se ha demostrado que son útiles, y se colocan líquidos, se esparce en el alimento balanceado y se le suministra al camarón. Ese camarón va a ingerir el alimento con el lactobacilo, y el lactobacilo va a crecer en el estómago del camarón y le va a dar varios beneficios. Uno es la digestibilidad de los productos alimenticios va a aumentar, pues las bacterias tienen unas baterías enzimáticas distintas al camarón normal, y esas enzimas van a digerir mejor el alimento. Entonces la digestibilidad va a aumentar y el camarón con la misma dieta va a crecer más. También la bacteria le va a suministrar la posibilidad de aumentar su resistencia a las bacterias patógenas, porque los lactobacilos compiten en el intestino por bacterias patógenas que pudieran estar presentes y las desplazan por competencia por el alimento. Entonces, tenemos varios beneficios. Tanto el probiótico puede ser agregado al agua, porque también las bacterias lactobacilos en el agua van a transformar la materia orgánica y la van a descomponer más rápidamente. Entonces, el uso de probióticos ha ido sustituyendo al uso de antibióticos, y esto pues nos ha permitido mantener mercados importantes
que nos hubieran restringido si quisiéramos seguir usando antibióticos. Antes de que se nos vaya a acabar, me quedan 11 minutos. Tenemos que hablar del cultivo del camarón, cómo está dividido en etapas en Ecuador. Por una parte, el cultivo empieza con las instalaciones en Salinas. Salinas tiene un agua dentro del Ecuador, dentro de las aguas oceánicas en Ecuador. Salinas, La Libertad y Península de Santa Elena tienen agua, sobre todo Salinas, Santa Elena no tanto, ¿no? Tiene agua muy pura. No hay ríos en la zona, no hay industrias en la zona, salvo la industria de sal y la industria petrolera, que está en La Libertad, pero, ya va, disculpen. Ya entiendo. Entiendo después. Entonces, es un agua muy pura y allí pues se toman los reproductores. Se colocan en unos tanques. El reproductor funciona mayormente de noche. Sin embargo, estoy en clase, Lupe. Yo te llamo después, en unos minutos. El reproductor funciona de noche. Y por eso, cuando vayan, si les toca la oportunidad de visitar estas instalaciones, van a ver que son todos oscuros, están cubiertas con malla negra, porque de noche prenden las luces blancas, y de día prenden las luces rojas. Las luces rojas son invisibles para el camarón. Entonces es como si el camarón estuviera de noche y los operarios entonces trabajan normalmente en sus horas normales de trabajo, pero de día. Para el camarón es de noche. Allí ocurre la reproducción, los individuos para que maduren le inducen, tienen que, la semana pasada habíamos visto que las hormonas en el camarón se producen en el pedúnculo ocular. Y las hormonas, hay una hormona que es la que impide la maduración. Pero si yo le quito un ojo al camarón, se lo cerceno, a disminuir la hormona inhibidora, se desencadena la reproducción. Entonces el camarón me va a madurar y me va a producir los huevos cada semana, a lo mejor cada semana, cada 15 días, me va a producir una camada de huevos. Entonces voy a tener pues una producción de náuplios. Los náuplios, como son muy susceptibles a la calidad del agua, por eso hace falta tener el mejor sitio con calidad de agua del Ecuador, que es justamente la zona de Salinas. Allí el náuplio es vendido a los laboratorios en Manta. En Manta tenemos más de 20 laboratorios para producción de poslarva. Ya vimos que la poslarva se produce por varias etapas. La primera, pues el náuplio 5 se transforma en zoea en misis en poslarva. Y eso dura unos 20 días, unos 23 días. Entonces, en Napa, en Manta, producimos las poslarvas y las distribuimos por todo el Ecuador. Inclusive exportamos a Perú y a otros países que nos compran, ¿no? Poslarvas. Y con eso pues se cierra el ciclo, porque de las lagunas de cultivo podemos tomar algunos juveniles que hayan crecido adecuadamente y los mantenemos para que crezcan hasta la talla de reproductores, y de esa manera pues mantenemos el ciclo. En Venezuela no nos contaminamos con la mancha blanca porque durante muchos años le compramos camarón blanco, Peneus banamey, a Panamá, Colombia y Ecuador. Pero una vez que se desencadena el problema de la mancha blanca que afectó a tantos países, en Venezuela no seguimos comprando camarones importados. Mantuvimos los camarones que teníamos y de esa manera pues el país quedó sellado de la mancha blanca. Nunca llegó la mancha blanca a Venezuela, y más bien exportábamos poslarvas libres de mancha blanca a muchos países que nos compraron, ¿no? El Taura fue distinto, pues el Taura lo metieron de Colombia por los caminos verdes, y ahí el Taura sí fue necesario parar la producción camaronera en Venezuela para poder controlar el síndrome de Taura, ¿no? Que en Ecuador también causó mucho estrago. No tan grave como la mancha blanca, pero sí suficientemente grave como para provocar grandes pérdidas, ¿no? Bueno, jóvenes, yo ya he hablado bastante. Díganme si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Melanie, ¿qué te parece
¿Qué te parece el cultivo de camarón aquí en Ecuador en comparación con otros países? No, Melanie no quiere ayudar. Cristian, dime tú. ¿Cuál Melanie, Diolo? Melanie Nicole, Pero hay dos. la que estoy viendo. No, tengo Melanie Nicole con un pelo bellísimo en la fotografía enfrente. Ah, ya soy yo. Bueno, eh, ¿por qué Perú tiene tan poco camarón en cultivo? Solamente lo cultivan ahí mismo en Tumbes. Hacia el sur no hay camarón. ¿Por qué crees tú, Melanie? Ah, no, yo le iba a responder lo que usted dijo, porque en Ecuador Dale, el primero, camarón. responde primero, pues. Ajá. O sea, yo creo que aquí sí fluye por lo que es una de las principales fuentes de exportación. Y es lo que aquí da mucho trabajo a las personas y es algo que representa al país también. Entonces, es algo del día a día y por eso es que sí da. Ya. De todo el conjunto de trabajadores involucrados en esto, Melanie, eh, tenemos trabajadores en granjas, trabajadores en transporte, trabajadores en la pesca, trabajadores en las plantas de proceso. De esos 4 niveles, ¿cuál crees tú que involucra mayor cantidad de personas? Que le da trabajo a más gente. Eh, o sea, era el de las granjas, El de, perdón, cuando tienen que cultivarlos. eh, no. Curiosamente, las instalaciones de cultivo requieren poco personal. Eh, Mm, el grueso del personal está en el área de proceso. Cuando ustedes van a una granja, a una planta de procesamiento, van a ver cientos de personas, tanto de atún como de sardina como de camarón, ¿eh? O sea, el procesamiento en el Ecuador le da trabajo a muchos miles de personas. Entonces, es un área realmente importante desde el punto de vista social. Uno de los problemas que yo personalmente he visto es que el esfuerzo físico que hace el personal de trabajo de proceso es muy alto. Hay mucha gente que apenas dura 2, 3 días y abandona el trabajo. Eso de estar parado durante 8 horas eh, al día, media hora para comer, es el único momento que se sientan, el resto están de pie, es un trabajo realmente durísimo. Pero hay empresas que están cambiando. Uno de los estudiantes de bioquímica en una oportunidad mostró fotos de la empresa Isabel, la empresa enlatadora de atún Isabel, y lo primero que me sorprende es que todo el mundo está sentado. Todos los operarios que están procesando atún están sentados en unas mesas, en una silla, al lado tienen una correa transportadora, de tal manera que no se tienen que estar levantando a llevar el producto procesado, sino que están en unas condiciones ergonómicas adecuadas. No digo ideales, pero por lo menos adecuadas en comparación con estar de pie, que es lo que hacen muchas otras empresas. Entonces, esto es un problema que ustedes, futuros biólogos y futuros jefes de control de calidad, se van a enfrentar como se han enfrentado mis estudiantes de bioquímica y de biología pesquera, que alguna vez que se gradúan, se van a trabajar a las empresas procesadoras y se encuentran con estos problemas. Bueno, te preguntaba, Melanie, ¿por qué en Perú habrá tan poca acuicultura de camarón? Eso sí, no sé, Diolo. Piensa en las aguas. ¿Perú es más frío o más caliente que Ecuador? Las aguas, no el país, las aguas. Es más frío, ¿no? Mucho más frío. Ujú, El camarón sí. que se cultiva es un camarón tropical y las aguas peruanas son muy frías. Entonces, por eso el Perú solamente tiene cultivo de camarón en la parte norte, pegada a Ecuador, donde el agua, temperatura del agua es la adecuada. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Nos vemos entonces mañana para comenzar con otro tema. Espero que les haya gustado la clase y bueno, los tengo que dejar por momentos para comenzar la siguiente. Hasta luego. Profe, Dime, Joseph, Odalis. ¿le podría justificar la falta a Mora Quiroz? Mora Quiroz. Mora Quiroz Melanie. Sí, ya le pongo la asistencia. ¿Alguien más? A mí también, profe, por Avendaño, favor. A ver. Avendaño, Lord, Maite, ya se le fue el internet.
Ajá, ok, déjame buscar Avendaño. Yo estuve del inicio, pero me estaba fallando el internet. Ah, ¿quién es yo? Soy Bailón Vera. Ah, Bailón Vela, ya, ya. Entonces tengo Avendaño, Lor, Maite. Ah, no, ella tiene la asistencia. Ah, no, no la tiene, no la tiene. Ya, ahora sí la tiene. Lor, no, no era Lor, Lor es el segundo apellido, ¿verdad? Avendaño Maite. No, Avendaño Maite ya le puse la asistencia, pero un joven me acaba de hablar. Yo, Ah, dime tu apellido, por favor. Remache Rivas. ¿Perdón? Remache Rivas. Juan Pablo. Juan, ya te puse la asistencia en un comienzo, yo te vi en pantalla. Ya listo, profe. Gracias. Ya. ¿Hay alguien más? Buen día, biólogo. Delgado Homero. Bailón Vera no me dijo que también estaba presente. ¿Sí o no? El último joven que me acaba de hablar, ¿qué apellido tiene? Delgado Homero. Delgado Miro. Ok, Delgado Miro, Carlos Eduardo. Listo. ¿Alguien más? Ok. Cerramos entonces, nos vemos mañana. Hasta luego. Voy a cocinar bien. Chao.